Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero lo desplegamos en titulares. En noticia, Brasil, el Supremo Tribunal Federal de Justicia ordenó la apertura de una investigación al presidente Jair Bolsonaro por interferir en la justicia para favorecer a sus hijos. Ellos, a su vez, son investigados por graves delitos. Les contamos este escenario, de qué se trata, analizamos sus implicaciones. Segundo tema que es noticia en titulares, Colombia. Si en el país la justicia cojeaba, pues ahora gatea y la excusa es la pandemia. El hecho más reciente que lo evidencia es el aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos al abogado del expresidente, actual senador Álvaro Uribe. El caso de Diego Cadena está directamente ligado a una investigación contra Uribe Vélez por paramilitarismo. Profundizamos en ello. Tercer tema que es noticia, salimos de la frontera de América Latina, Palestina. A la retención de fondos palestinos por parte de Israel se suma el anuncio de nuevas anexiones ilegales en Cisjordania, con el visto bueno, como siempre, del gobierno de Estados Unidos. Ni en tiempos de pandemia, ni en tiempos de Ramadán hay tregua contra el pueblo palestino. Revisamos sus implicaciones para este pueblo, para esta causa palestina. La noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Brasil, el Supremo Tribunal Federal anunció el inicio de una investigación en contra del presidente Jair Bolsonaro por presuntamente haber interferido en acciones policiales. Acusación que se suma a la de su hijo Carlos, investigado por haber presionado a jueces de la máxima instancia judicial del país. El ministro Celso de Mello, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ordenó la apertura de un procedimiento judicial para indagar las acusaciones realizadas por el exministro de Justicia Sergio Moro, quien acusó al mandatario de haber pretendido interferir en procesos internos competentes a la Policía Federal, por lo que podría ser condenado por interferencia política. La investigación fue impulsada por el fiscal general de la República, Augusto Aras, quien pidió la investigación la semana pasada a raíz de las denuncias del exministro Moro. De haber indicios de interferencia política, el Ministerio Público podría delegar el procedimiento judicial al Supremo Tribunal Federal, previa autorización de la Cámara de Diputados, y de confirmarse las acusaciones, el Congreso estaría habilitado para iniciar un impeachment para destituir a Bolsonaro de la presidencia. En medio de la crisis política en el Palacio de Planalto, el hijo del presidente, Carlos Bolsonaro, que además es concejal en la Cámara Municipal de Río de Janeiro, también estaría vinculado a una organización criminal dedicada a la promoción de fake news a través de las redes sociales, con el objetivo de presionar jueces, fiscales y otros funcionarios. La manipulación de información fue detectada a través del software especializada Bob Sentinel, aplicación ideada para detectar el uso de bots o cuentas falsas con la finalidad de posicionar contenidos, etiquetas, entre otras prácticas desleales de marketing digital. Prácticas que fueron rechazadas por opositores al gobierno de Bolsonaro, como el senador del Partido de los Trabajadores, Humberto Costa, quien expresó en las redes sociales: las milicias digitales están operando fuertemente para defender a sus jefes y a este gobierno que sobrevive con la ayuda de un dispositivo militar. En este sentido, el intelectual brasileño Emir Sader expresó a través de Twitter que la designación del ministro Mendoca habría estado condicionada por presiones militares. Las recientes investigaciones a Jair y Carlos Bolsonaro se suman a la del diputado Eduardo Federal, también hijo del presidente, quien presuntamente tendría nexos con los autores materiales del asesinato de la activista Marielle Franco en marzo de 2018.
La renuncia de los exministros Enrique Mandetta y Sergio Moro, aunadas a las acusaciones y disputas con el Supremo Tribunal Federal, evidencian el desgaste de Bolsonaro como figura de consenso de la variopinta coalición de fuerzas políticas de derecha que lo llevó a la presidencia en 2019. Vamos a sumar información desde Río de Janeiro con nuestro corresponsal André Vieira. André, muy buenas noches. Primero preguntarte si ya a esta hora hay nuevas decisiones judiciales con esta información que avanza tan rápido y alguna respuesta, alguna reacción oficial de Casa Presidencial de la familia Bolsonaro. Hola, sí, Tatiana, muy buenas noches para ti y para la audiencia aquí de Es Noticia. Tatiana, la última noticia es justamente esta, la apertura, el inicio de esta investigación contra Jair Bolsonaro, justamente con base en esas declaraciones de Sergio Moro, de esas acusaciones de que Bolsonaro estaría manipulando, estaría interfiriendo directamente en la Policía Federal para manipular investigaciones que están en curso. De hecho, una de las investigaciones sería justamente esta contra su hijo. Tatiana, te cuento que existe en este momento una movida por parte del gobierno que es hablar con los diputados del centro, de lo que nosotros llamamos aquí de Centrão, que es un conjunto de partidos pequeños, pero que unidos forman un frente ahí en el Congreso, y Jair Bolsonaro estaría negociando justamente con estos partidos para que en un posible impeachment este gobierno, el presidente Jair Bolsonaro, tenga justamente el apoyo de estos partidos del llamado Centrão. O sea que existe una movilización por parte del gobierno. Asimismo, también existe una movilización por parte de diferentes sectores de la izquierda, de la derecha, también que rechazan estas acusaciones, por ejemplo, contra el presidente Jair Bolsonaro. También el nombramiento del nuevo ministro de Justicia que ocurrió el día de hoy, también el nuevo jefe de la Policía Federal. O sea que existen también, por ejemplo, el diputado aquí de Río de Janeiro, Marcelo Freixo, entró con una acción en la Suprema Corte para impedir que siga este nuevo jefe de la Policía Federal, porque el nuevo jefe es justamente hijo, es justamente amigo de uno de los hijos de Jair Bolsonaro. Este nuevo jefe de la policía es amigo de Carlos Bolsonaro, que es uno de los investigados por la policía. O sea que existe todo un problema, Tatiana, y recordemos también, Tatiana, que Jair Bolsonaro llegó a la presidencia de Brasil en un proceso que fue denunciado por diferentes medios, también por diferentes partidos, en un proceso que involucraba ya las fake news, que involucraba ya este esquema, esta milicia digital, esta que ahora será investigado, está siendo investigado o se continuará o no de acuerdo con la Policía Federal, pero Bolsonaro llegó justamente por esta red de fake news. O sea que ahora el gobierno, que ahora justamente es criticado, será investigado, llegó justamente a la presidencia de Brasil según diferentes denuncias por esta red de fake news. O sea, un problema muy grave, Tatiana, aquí en este país, y en un día más como este, Tatiana, que es el día que Brasil supera a China en las muertes del COVID-19, y ahora en 24 horas fueron 474 muertos aquí en Brasil. Un problema muy grave, que en este momento estamos preocupados con esta cuestión del presidente. El presidente, de hecho, habla sobre otras cuestiones, pero Brasil sufre con la pandemia en medio de todo un escándalo frente a este gobierno que prometía justamente combatir la corrupción. Mira, Tatiana. Ese es el panorama. Todos estos son hechos que analizamos. André, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Para ello nos acompaña Marcelo Uchoa. Él es profesor de Derecho Internacional, miembro de la Asociación Brasilera de Juristas. Profesor Uchoa, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, encantado de participar del programa. Muchísimas gracias. Quisiera comenzar ese análisis con la investigación que se abre directamente en contra del presidente Jair Bolsonaro. Está la acusación, ahora eso debe tener forma. ¿Existen los argumentos para que pueda avanzar? Sí, claro que sí. Este tema de las intervenciones del presidente en los sectores policiales federales ya viene desde hace algunos meses en Brasil. Ya se planteaba la información que uno de sus hijos tenía un despacho que divulgaba fake news para todo el Brasil, pero que empezó después a disparar estas noticias inverídicas
contra la Corte Suprema. Y bueno, también ya se sabía que el presidente intentaba utilizar las fuerzas de la Policía Federal para digamos así, para invertir las acusaciones que estaban siendo hechas contra sus hijos. Pero lo que hay de nuevo en esta historia toda es que el último viernes su exministro de la Justicia dejó el cargo acusando al presidente de manipular directamente estos sectores. Y ahí que la Suprema Corte tuvo que aceptar una solicitación de apertura de inquérito judicial hecho por la Fiscalía para verificar si estas acusaciones de hecho eran verdaderas. Y así que ya es la segunda, creo que la cuarta que hay, solo con la intención de verificar las intervenciones del presidente en los órganos judiciales. Pesan sobre él acusaciones comunes, pero también crímenes de responsabilidad que eventualmente pueden significar en su impeachment. Estamos ahora mismo todos muy interesados de saber cómo se quedarán estos hechos, porque claro, Brasil pasa ahora mismo por un momento muy grave en su historia, junto con la crisis económica, con la crisis de salud, y ahora con esos problemas políticos que dejan el país todo sin saber lo que va a ser en su futuro. Profesor Uchoa, distintos hechos para seguir planteando preguntas sobre el tema de la acusación directa a uno de sus hijos sobre el fake news. Se le acusa de ser parte de una red criminal. Ahora, de acuerdo a los fake news, eran en contra de Maía, por ejemplo, el presidente de una de las cámaras del Congreso, días atrás en contra del juez Moro. Pero habría que revisar de cuánto tiempo atrás estaba entonces funcionando. Le pregunto, porque allí probablemente se entenderá cómo fue que se actuó para llegar a la presidencia. Es decir, es una verdad que apenas está comenzando a aflorar. Claro que sí, porque el presidente Bolsonaro ha sido electo con un apoyo muy fuerte de las redes sociales que por su vez estaban siendo impulsionadas por organizaciones criminales. Estos todos saben, hubo denuncias en el proceso electoral, pero no han sido apuradas en tiempo de su elección. Y ahora sí se sabrá muy bien su implicación respecto a esto, pero también hay otros inquéritos judiciales de la Policía Federal que dicen respecto, por ejemplo, al interés del presidente Bolsonaro de defender abiertamente la dictadura militar, el estado de excepción. Hay otros que tienen que ver con su interés en poner la Policía Federal en contacto con la policía de Río de Janeiro para influenciar negativamente en las investigaciones del asesinato de la vereadora Marielle Franco. Hay más, son muchas. El presidente tiene 3 hijos, todos los 3 están involucrados en problemas muy complicados y ahora él mismo el presidente. Y con la diferencia que su ex juez, el ex ministro de la Justicia, sostiene todos estos equívocos que han sido practicados por el presidente. Sí, en todo caso es el presidente de la nación, nombra a un director de la policía que es amigo personal, nombra a un ministro de justicia que es amigo personal. ¿No la tiene fácil algún sistema de justicia para avanzar de manera independiente en una investigación? Bueno, hay una intención muy clara de hacer con que los instrumentos políticos, jurídicos del país no funcionen. No ha sido solo la nominación del director general de la policía, sino también el ministro de la Justicia. Son amigos personales de sus hijos, de frecuentar su casa, de salir juntos, de ir a las fiestas. Es claro que esto confunde toda la cuestión de la independencia que los órganos tienen que tener para quedarse en un Estado democrático. Sí, en todo caso, también revisándolo desde la perspectiva política, el otro asunto para analizar, profesor Uchoa, quiero preguntarle su visión, y es qué pasará con el Congreso.
hasta dónde no se dejará manipular si revisamos que con la ayuda de gran parte de toda esa derecha y extrema derecha del Congreso es que hoy en día es el presidente Jair Bolsonaro y no otro. Sí estamos pensando en un impeachment sobre él. El presidente ya no tiene la misma fuerza que tendría cuando ha sido electo, pero ellos y el Congreso Nacional tienen una identificación común respecto a la agenda liberal. Así que me parece que ha sido hecho un acuerdo con el Congreso para que soporte la agenda liberal, que ahora mismo en Brasil están disminuyendo los derechos laborales, disminuyendo los derechos de los servidores públicos. Bueno, si con este interés específico de seguir en esta línea para que no haya ningún impeachment. Pero es muy difícil la situación del presidente Bolsonaro porque son muchas acusaciones. Estas se avoluman, por ejemplo, con una otra muy grave que ha sido la participación del presidente contra las políticas de distanciamiento social, de isolamiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, contrariamente a las leyes de su propio gobierno. Así que son muchas, pero el Congreso tiene ese interés de seguir con la agenda liberal. No se sabe hasta cuándo. Las frentes de izquierda están todavía movilizándose para intentar cambiar las cosas y seguir con este impeachment que seguramente ya habría sido si fuera otro personaje en la frente de la presidencia de la República. Profesor Uchoa, y me queda algo por preguntarle y tiene que ver sobre el ex juez Moro, el exministro de Justicia, porque ahora aparece como el gran héroe del país porque sale acusando al propio presidente de la Nación y de hecho minutos después la propia bancada de su partido dice que es el precandidato para las próximas elecciones presidenciales y parece que se les olvida algo fundamental, que él fue parte de todo un golpe, de toda una estrategia para sacar al PT del poder, primero en contra de la presidenta Dilma y luego para encarcelar sin pruebas al expresidente Lula da Silva. Claro que sí. El juez Moro, cuando juez, yo llamo juez, perdón, no es más, pero cuando juez sentenció, condenó al expresidente Lula injustamente. Un proceso que se sabía sin pruebas, sin comprobación de los indicios que eran dichos contra Lula, pero le puso en el cárcel para que no pudiera candidatarse a presidente, porque iba a elegirse. Después, inmediatamente después que electo Bolsonaro, pasó a ser su ministro de la Justicia. Así que el juez que impidió que el candidato que iba a ser electo, si pudiera candidatarse, este juez terminó como ministro de la Justicia. Estuvo con el presidente Bolsonaro desde entonces, participó de su gobierno, cerró los ojos para las denuncias contra los hijos del presidente Bolsonaro. Pero ahora que un poco más de año desde la pose del presidente Bolsonaro, cuando Brasil está inmerso en una crisis económica, delante de una pandemia, el juez, viendo el fracaso del gobierno Bolsonaro, decide dejar acusando al presidente. El juez Moro, desde el principio, intenta utilizar el gobierno como parte de su proyecto personal. Él tuvo siempre utilizando la máquina así como interesara. Él tuvo acordando una supuesta vaga en la Corte Suprema. Él solicitó para sí una pensión para su familia, algo que no existe en las leyes brasileñas, pero ahora dejó el gobierno y en la misma tarde, por ejemplo, pasó todas las informaciones con las pantallas del móvil de sus charlas con el presidente de la República para la red de televisión Globo. Este ex juez probó que nunca ha sido independiente, nunca ha sido imparcial, ha sido siempre selectivo y que utilizó de
de la esfera judicial para condenar a un inocente, el presidente Lula. Ha hecho el juez Moro algo que recuerdo que lo grafica muy bien la expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. La justicia no actúa como justicia, sino como el partido judicial. Y ese fue el uso que le dio el juez Moro en Brasil. Profesor Uchoa, muchísimas gracias por el análisis. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, si en el país la justicia cojeaba, pues ahora gatea y la excusa es la pandemia del coronavirus. El hecho más reciente que lo evidencia es el aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos al abogado del expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez. El caso de Diego Cadena está directamente ligado a una investigación contra Uribe por paramilitarismo, un asunto sobre el que recordamos los hechos y los analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia Colombia se dilata la justicia y se culpa a la COVID-19. Se vuelve a aplazar la audiencia del abogado Diego Cadena por el caso de soborno de testigos para defender los intereses del expresidente, actual senador de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. La citación que tenía el abogado Diego Cadena ante un juzgado de Bogotá, en la que se le imputaría por el delito de soborno en actuación penal, fue suspendida presuntamente por la pandemia. Aunque las audiencias se desarrollan de forma virtual, la justificación es que en el caso de Cadena no es prioridad, como sí lo son las audiencias de personas privadas de libertad. Es la segunda vez que se aplaza la citación ante la justicia. El 18 de febrero, día en que sería la audiencia, la defensa de Cadena presentó ante el juzgado una excusa médica por problemas gastrointestinales. La Fiscalía de la Nación tendría suficiente evidencia de la participación del abogado en el soborno directo y manipulación de testigos en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien representa legalmente desde 2016. Diego Cadena adquirió notoriedad debido a sus labores como abogado penalista, vinculadas a grandes capos de la droga, como Diego León Montoya, alias Don Diego, Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, y Luis Enrique Calle Serna, alias Comba, entre otros reconocidos nombres, salpicados por acusaciones de narcotráfico en Colombia y Estados Unidos. Las pruebas de la Fiscalía darían la razón al senador colombiano Iván Cepeda, quien acusa al expresidente Uribe de obstaculizar la justicia con la compra de testigos. Sobre el aplazamiento de la audiencia, el senador se pronunció. Esta situación es realmente injustificable, puesto que en ninguna circunstancia se puede presentar la parálisis de la Administración de Justicia. Otras instancias judiciales, como la propia Corte Suprema de Justicia, están realizando audiencias por vía virtual. Llamamos a que cuanto antes se realice esa audiencia y que se produzca la imputación de cargos y también una medida de aseguramiento contra el abogado Cadena. Además, las evidencias contra Cadena estarían en sintonía con la denuncia del periodista Daniel Coronel por la amenaza de muerte que recibió por parte del abogado en una filtración telefónica con su hermano, alias Miami. La interceptación legalmente ordenada y ejecutada por los organismos judiciales, Álvaro Cadena le recomienda a su hermano, entre comillas, hacerle fiesta a ese hijueputa, es decir, a mí. ¿Es que le va a tocar hacer a ustedes? Sí. Hacerle fiesta a ese hijo de puta. Pero esperarse en unos días. No, ya lo escribí a Vinagre.
El modo y nivel de vida que exhibe Cadena en su vida pública también lo delata como un abogado poco convencional. Según el diario El Tiempo, Cadena posee un patrimonio de más de $1.300.000. Se desplaza en un jet privado a nombre de una empresa asociada a su hermano, Álvaro Cadena, y es propietario de decenas de bienes en Bogotá, Cali y Roldanillo. Además, se moviliza fuertemente escoltado en caravanas de blindados y carros de lujo. Por si fuera poco, tiene registradas compañías en Miami o Delaware y a principios de este año fundó el despacho de abogados Cadena y Asociados Law Office. La emergencia nacional por la COVID-19 también funcionó a Cadena para escabullirse de la justicia nuevamente. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Nos acompaña para ello Armando Novoa, abogado constitucionalista, es magistrado del Consejo Nacional Electoral, nos acompaña desde Bogotá. Doctor Novoa, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches a ustedes y a Telesur. Muchas gracias. Doctor Novoa, ¿cómo ve usted, primero, para empezar por el hecho absolutamente coyuntural, el aplazamiento de esta audiencia? Y la excusa es la COVID-19. Vemos cómo, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia sigue adelantando procesos de investigación de manera virtual. ¿Por qué no lo puede hacer la Fiscalía? Sí, es lamentable el episodio, porque a pesar de que el Consejo Superior de la Judicatura, que es el órgano judicial encargado de impartir instrucciones administrativas para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, dispuso hace algunos días que se le debería dar prioridad a las audiencias de imputación de cargos de personas privadas de la libertad o que hubiesen sido detenidas en fragancia. Nada impedía que la Fiscalía oportunamente hubiera solicitado que esta diligencia de imputación de cargos contra el abogado Cadena se hubiera adelantado de manera virtual, como lo ha hecho la propia Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y como de hecho está ocurriendo en otras audiencias dentro de la misma rama judicial. Es una actuación de silencio de la Fiscalía que genera muchísima suspicacia, dada la cercanía del fiscal con el presidente de la República. De tal manera que una Fiscalía un poco más precavida hubiera adoptado las medidas del caso para hacer la solicitud oportunamente y se hubiera podido llevar adelante la audiencia de imputación de cargos y seguramente la detención del imputado, es decir, del abogado Diego Cadena. Doctor Novoa, todo esto nos lleva a hablar ahora del asunto de fondo. ¿Qué representa este abogado Diego Cadena para el proceso que se adelanta en la Corte Suprema al expresidente Uribe? Bueno, a mí personalmente me parece que es un personaje un poco oscuro, cuyas actuaciones no son muy claras, porque al leer sus antecedentes, por lo menos en el caso de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, encontramos que realizó algunas gestiones en representación del expresidente con algunas personas condenadas por paramilitarismo por la justicia colombiana. Pero resulta que no está claro si el expresidente le otorgó poder. Parece que hay efectivamente un poder otorgado, pero este abogado no lo ha arrimado oportunamente a las instancias judiciales y sin embargo se presenta frente a los testigos del caso que van a declarar sobre las eventuales conductas delictivas que está investigando la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente, como representante y apoderado judicial de él mismo. Los medios de comunicación han informado de la fortuna que tiene el abogado Diego Cadena. Tiene un avión privado, se desplaza con frecuencia en vuelos particulares
a Miami en Estados Unidos. Parece que tiene unas propiedades bastante cuantiosas, tanto en el país como en el exterior, y siendo una persona relativamente joven y con esos vínculos con gentes condenadas por el paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia, no está muy claro cuál es su rol dentro de esta investigación y cuáles son finalmente los vínculos profesionales que ha mantenido con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por esa razón, las autoridades judiciales encontraron que se le debía investigar por dos delitos. Primero, por soborno, y segundo, por fraude procesal. Por soborno porque al parecer le ofreció a algunos de estos testigos dineros. Él dice que con el propósito de financiar sus viáticos o los viajes de estas personas ante la justicia, pero tiene declaraciones muy contradictorias, de tal manera que la justicia tiene que actuar rápidamente, porque recordemos que este personaje surgió en el contexto de una investigación adelantada por la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe. Todo esto, doctor Noboa, que usted nos recuerda, lo que uno necesariamente se pregunta es ¿por qué está en libertad? ¿Por qué no hay detención para este abogado? Porque no se han llevado a cabo las audiencias y ya se han aplazado en 2 ocasiones. El pasado 18 de febrero estaba prevista la primera diligencia. Sin embargo, tanto el investigado, es decir, Cadena, como su apoderado judicial, alegaron circunstancias de carácter médico. Uno alegó gastroenteritis y una diarrea, y el otro alegó un tratamiento odontológico. Y con esas excusas, la justicia decidió aplazar la audiencia que debía llevarse a cabo en el día de hoy. En el día de hoy ellos dicen que no tenían conocimiento del aplazamiento, pero el aplazamiento entonces corre ahora por cuenta de la Fiscalía General de la Nación. De tal manera que si uno fuera prevenido, podría decir que hay una partitura detrás de esto muy bien construida. Doctor Noboa, y si a esto revisamos otros hechos y actuaciones de la Fiscalía, ¿qué entonces es lo que primero se debe deducir, pero además qué hacer ante una situación de esas? Usted al iniciar esta conversación nos decía, recordaba que el fiscal general es amigo personal del actual presidente de Colombia, Iván Duque, pero la víspera la Fiscalía con una manera muy fuerte le informa a la opinión pública que la alcaldesa de Bogotá será llamada porque rompió la cuarentena que ella misma impuso en Bogotá, lo que debería ser un asunto de la multa o de las medidas que se adoptaron disciplinarias para esos casos dentro de la capital. Y allí aparece entonces una cantidad de preguntas y señalamientos a la Fiscalía. ¿Qué pasa con la ñeñe política? ¿Qué pasa con tantos otros hechos que están en este momento sobre el tapete de los que no hay respuesta? ¿Qué hacer entonces para que la Fiscalía actúe? Sí, es que la Constitución colombiana establece que la Fiscalía está articulada a la rama judicial, de tal manera que se trata de un organismo de carácter investigativo que debe observar ese principio de independencia y de autonomía, especialmente en relación al Poder Ejecutivo. Pero en el caso del actual fiscal esto empezó mal, porque el fiscal hizo parte del equipo de campaña del actual presidente Duque, fueron compañeros de la universidad, mutuamente se han confesado, digamos, sus simpatías personales de mucho tiempo atrás. El presidente Duque lo ha apoyado de manera muy incondicional y lograron que la Corte Suprema de Justicia lo haya nombrado como fiscal general de la Nación. De tal manera que con esos antecedentes, muchos sectores de opinión y analistas ponen en cuestión la debida independencia y autonomía que debe tener la Fiscalía y el fiscal en particular del presidente de la República. Y ese tipo de limitaciones
pues lo estamos viviendo de manera casi que dramática en la actualidad. Como usted señalaba en su pregunta, la alcaldesa de la ciudad de Bogotá decidió, en compañía de su esposa, salir a hacer mercado a un centro de abastecimiento muy cercano de su sitio de residencia. Es una infracción policiva que debe ser objeto de una sanción de carácter pecuniaria, pero de manera inmediata la Fiscalía General de la Nación decide abrir una investigación penal y adelantar unas averiguaciones preliminares contra la alcaldesa por una conducta que es de carácter policivo. Detrás de eso observo yo que hay dos circunstancias muy preocupantes. La primera es la criminalización contra las infracciones sanitarias que no son graves, en las que pueden incurrir algunos ciudadanos o ciudadanas, como lo advierte hoy el editorial del periódico El Espectador. Y la segunda, que la Fiscalía no ha tenido la misma diligencia para adelantar otras investigaciones, como por ejemplo para citar a personas vinculadas a lo que se ha denominado la ñeñe política, es decir, el vínculo o las relaciones que mantuvo un agente de un grupo atado al fenómeno del paramilitarismo en la costa atlántica con los cuadros más cercanos al presidente Duque en la costa atlántica y particularmente en el departamento de La Guajira. El señor Hernández, a quien la apodaban el Ñeñe Hernández, asesinado en Brasil en el año anterior. Hay unas conversaciones muy demostrativas de las labores que hizo dentro de la campaña, de los recursos que logró aportar a la campaña, como él mismo dice, por debajo de la mesa, y esa investigación está ahí, no se sabe qué ha pasado, no hay una información a la opinión pública y parece que la situación tan grave que se está presentando en el país con la expansión de la pandemia del COVID-19 se está utilizando como un instrumento para impedir el adecuado funcionamiento del Estado de Derecho y en particular de la Administración de Justicia. Lo explica usted y recordamos otros casos rápidamente, la situación de Finagro de estos días con los subsidios a los más pobres en Colombia que se necesitan y cómo se ha denunciado que se ha desviado a los terratenientes de Colombia y el caso también, por ejemplo, de Aida Merlano, solamente para recordar otros dos. Para despedirlo, doctor Novoa, ¿hace cuánto tiempo sucede esto en Colombia, en esta relación directa, Fiscalía, política, Casa de Nariño y que coopta la independencia de la justicia en el país? Sí, el presidente de la República, según nuestra Constitución, es la autoridad que debe integrar una terna y enviarla a la Corte Suprema de Justicia para que sea ese organismo el que haga la selección y nombra al fiscal por un periodo de 4 años. Pero de tiempo atrás hemos venido observando cómo desde la Presidencia de la República se postulan no personas de altas calidades intelectuales, académicas y profesionales, sino que se ponen en esos cargos y en esas ternas sin mucha independencia, hay que decirlo, de la Corte Suprema de Justicia para tomar una decisión, personas muy cercanas a el entorno presidencial. Y entonces el fiscal está cumpliendo, al parecer, el triste papel de ser el instrumento de protección del poder contra la actuación de la justicia. Noten entonces ustedes cómo los altos funcionarios que pasan por la fiscalía, en lugar de investigar los delitos, utilizan la fiscalía para impedir que esos delitos se investiguen cuando se trata de altos dignatarios del Estado, especialmente del entorno presidencial o de sus amigos, como es el caso
actual del presidente Duque y del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Doctor Noboa, gracias por este análisis, por ayudarnos a entender este momento y lo que significa en un hecho coyuntural tanto que hay de fondo. Muchas gracias, muy buenas noches. A ustedes, feliz noche. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver salimos de las fronteras de América Latina con un tema que le hacemos permanente seguimiento, es Noticia Palestina. La retención de fondos palestinos por parte de Israel se suma el anuncio de nuevas anexiones ilegales en Cisjordania, en el West Bank, con el visto bueno del gobierno de Estados Unidos. Ni en tiempos de pandemia, ni en tiempos de Ramadán hay tregua contra el pueblo palestino. Les contamos y lo analizamos al volver. Aquí en Es Noticia. En Noticia Palestina, la Autoridad Nacional Palestina denuncia al mundo el robo por parte de Israel de fondos necesarios para el sostenimiento de lo que queda del Estado palestino. Además, el régimen sionista aprovecha la situación para ejecutar con mayor brío la anexión de Cisjordania. Explicamos y analizamos la situación. Palestina sufre una de las mayores crisis políticas, sociales y sanitarias de su historia. El despojo de sus tierras, la anexión de Cisjordania, que además es impulsada por Estados Unidos, y ahora se suma el robo de $120 millones correspondientes a los fondos de la Autoridad Nacional de Palestina. El acto de piratería financiera y política perpetrado por el régimen sionista constituye una violación contra los acuerdos establecidos por Naciones Unidas y los derechos humanos, entre otras razones, por el estado de deterioro en el que se encuentran sus infraestructuras sanitarias a causa tanto del bloqueo israelí como por la pandemia del coronavirus. Israel toma como excusa para la retención y desvío de esos fondos las 15 demandas presentadas por familias israelíes que afirman ser víctimas de agresiones durante la segunda intifada o levantamiento palestino ocurrido entre los años 2000 y 2005. El Tribunal de Distrito de Al-Quds ejecutó la medida de confiscación. Lo que no dice el gobierno sionista es que durante la segunda intifada palestina, el balance de la masacre del régimen israelí contra la población palestina fue de más de 4.412 palestinos muertos y 48.322 heridos, sin contar las anexiones y violaciones flagrantes de derechos humanos cometidos por Israel a lo largo de su invasión al territorio palestino. Estas acciones reciben el apoyo del imperio estadounidense y en especial en los últimos años, desde la llegada de Trump al poder, que como un padre alcahuete envalentona a la élite sionista para que ejecute medidas ilegales como la apropiación de un mayor número de tierras y la puesta en práctica de forma fáctica del denominado Acuerdo del Siglo. La población palestina sufre una pandemia, no solo sanitaria sino social y política, a causa de la ocupación israelí. El descontento de los ciudadanos se refleja en el rechazo al supuesto Acuerdo del Siglo, que no es más que el despojo total de Palestina, y es así como se agotan las soluciones pacíficas a este desigual conflicto. Ahí están los hechos. De inmediato entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Jehad Youssef. Él es diputado al Parlamento Palestino, director general de la Unión Palestina en América Latina. Nos acompaña desde aquí en Venezuela. Jehad, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Tatiana? Muchas gracias. Primero quiero preguntarle acerca de lo que ha denunciado el gobierno palestino y es el robo por parte de Israel de este dinero. Primero porque se necesita en cualquier momento cuando estamos hablando de Palestina y sobre todo aún más ahora, en tiempos de pandemia. Bueno, en realidad no es la primera vez que Israel hace este tipo de sabotaje.
y piratería económica contra la población palestina, la autoridad palestina. Desde la firma de los acuerdos de Oslo, Israel se encarga de recoger los impuestos a los palestinos, al comercio palestino, con la condición de reintegrarlo a la autoridad palestina. Desde hace un año para acá, como medio de presión y chantaje contra la población y la autoridad palestina, está reteniendo gran cantidad de este impuesto que son palestinos, con la excusa que estos impuestos ayudan o financian las familias de los mártires o los prisioneros palestinos en las cárceles israelíes. Esta es la excusa que pone Israel para descontar o retener o secuestrar el dinero recogido por los impuestos palestinos hacia la autoridad palestina. Y no solamente esta medida de secuestro de las posibles ayudas económicas que llegan a la población palestina, también dentro del terreno palestino, o sea, cuando Israel roba el agua de Cisjordania y Jerusalén y Gaza, y una política racista de apartheid, porque el consumo de agua para un ciudadano israelí alrededor de 250 litros diarios y sin embargo para un palestino no supera los 60 litros diarios. Esta es la política de robar de recursos naturales de la población palestina y aparte de robo de la tierra de una forma constante para construir asentamientos de colonos importados de diferentes partes del mundo. Sí, Yahed, permíteme, le pregunto algo antes de pasar a este asunto al que le ha dado el visto bueno para continuar con la anexión ilegal de lo que queda precisamente del Estado palestino. Y tiene que ver con este asunto de los recursos. No hay nada que hacer, llegan directamente a Israel. ¿Qué pasa con la misión de Naciones Unidas en la zona? No hay forma de que esos dineros pasen por otra vía. Recordemos, de hecho, cómo los acuerdos de Oslo, si los revisamos, pues poco a poco han dejado de cumplirse. Mire, Tatiana, sí. Fíjate, en cuanto a la presión internacional o a los recursos internacionales o a la presión internacional, sabe que la legalidad internacional está a favor de la causa palestina. ¿Qué quiere decir eso? Si más de 140 estados o países del mundo reconocen a la población, al Estado palestino, Palestina está presente en diferentes organismos internacionales. Lo que pasa, y lamentablemente la voluntad internacional no está a favor de la causa palestina. Con eso me refiero a la voluntad internacional, es al poder político, económico y militar impuesto por Estados Unidos y los medios de comunicación, que el movimiento sionista a nivel internacional tiene el dominio de la situación. Entonces, las Naciones Unidas, mientras está manejada o dominada por los grandes países, sobre todo los países pro-israelí, encabezados por Estados Unidos, donde deciden no otorgar las ayudas a la población palestina sin condiciones. Quiere decir que los palestinos deben aceptar las condiciones de Estados Unidos para poder recibir este tipo de ayuda. Por lo tanto, en muchas ocasiones vemos las Naciones Unidas con la mano cruzada, porque quien suministra el dinero para la Agencia de Refugiados Palestinos, por ejemplo, es Estados Unidos. Sí. Yahed, y la condición es permitir la ocupación, por ejemplo. ¿Cuál es la condición? Claro. Fíjate, la condición es permitir que Israel siga siendo la nación ocupante y no le importan los derechos humanos de los palestinos. Precisamente cada vez que vamos a las Naciones Unidas, la gran mayoría de los pueblos, los países votan a favor de los derechos palestinos, excepto siempre nos encontramos con el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Y acuérdate que hace más de unos meses atrás, prácticamente para finales de enero, lo que se firmó, lo que se llama el acuerdo Trump
Netanyahu o el acuerdo del siglo para una posible solución al conflicto palestino. Un acuerdo de paz en la presencia de las víctimas. O sea, un acuerdo entre Israel y Estados Unidos, pero los palestinos no estuvieron en este acuerdo, ni siquiera se tomaron en cuenta. Y hace pocas horas, la Casa Blanca declaró que apoyaría, reconocería la anexión de Israel de los más territorios palestinos, sobre todo el Valle del Jordán y una parte de Cisjordania. Esto es contrario a la legalidad internacional, es contrario al derecho nacional, internacional, y también contrario a los derechos nacionales palestinos, que exigimos la retirada de la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza y Jerusalén, y permitir el retorno de los refugiados palestinos a sus casas, a sus tierras, donde fueron expulsados en 1948, sí, y la creación de un Estado palestino independiente de Jerusalén como capital. Como una exigencia de manera histórica. Ahora, usted nos dice esto y lo que uno recuerda a manera también de los hechos de los últimos años es, si Estados Unidos lo autoriza, es lo que va a suceder. No habrá un camino distinto. Tendrán entonces que prepararse en el pueblo palestino para que se sigan anexionando tierras en Cisjordania, en el West Bank. Bueno, yo creo que los deseos no dejan a nadie embarazado. O sea, con los deseos no podemos hacer muchas cosas. Yo creo que tenemos que hacer un cambio de la fuerza en el terreno. O sea, tenemos que trabajar duro los palestinos hacia la unidad del pueblo palestino, y a través de un programa de resistencia donde la ocupación, la presencia de las fuerzas militares israelíes en las casas y en las calles de los pueblos palestinos va a ser muy costoso para el ocupante, para que ellos puedan salir de Palestina. Por negociaciones tal como se hicieron las negociaciones de Oslo, es unas negociaciones bilaterales entre Palestina e Israel con condiciones desfavorables para el pueblo palestino, nunca han logrado tener un resultado favorable para la causa palestina, porque siempre las exigencias y la prepotencia del Estado de Israel sobre la negación de la existencia del pueblo palestino como pueblo y la necesidad de que haya un Estado palestino. Israel no entiende más que la fuerza y la presión. Por eso es necesario trabajar en el terreno para obligar a la autoridad de la ocupación a retirarse de Palestina. Y eso también requiere apoyo de los países, los pueblos árabes y los países y pueblos del mundo. Sí, Jehad, inicialmente en esta conversación usted nos decía de los nuevos colonos que llegan de distintas partes de Occidente. ¿De qué partes están llegando? Bueno, han llegado de la ex Unión Soviética, de los países socialistas, han llegado de Argentina, de Colombia, de diferentes países latinoamericanos, de África, de diferentes partes del mundo, por el hecho que son judíos, o sea, tienen una religión, confiesan la religión judía, le dan el derecho de ser israelí al llegar al aeropuerto y le dan $25,000 a cada individuo y le dan casa, incluso en la segunda etapa le dan terreno y una casita robada a un palestino. Esa es sí. Esta es la práctica diaria. O sea, por ser judío nada más, tiene derecho a tener nacionalidad, propiedad confiscada de un palestino y sin embargo el palestino que ha nacido allá, que tiene sus abuelos, tatarabuelos, todos sus ancestros, no tiene ni siquiera la mitad de estos derechos. Y entonces está amenazado por ser expulsado o destruida su casa o confiscada su tierra. Este es el estado de apartheid. El estado apartheid israelí es totalmente diferente al apartheid de África. El apartheid de África era una minoría blanca contra una mayoría negra, ya que hay mayoría israelí contra una minoría palestina, pero con la excepción que los israelíes expulsan a los palestinos. No solamente le aplican leyes racistas, también les expulsan, o sea, practican la limpieza étnica contra la población palestina.
A medida que hay su propia hay tierra, menos palestinos, mejor para ellos. Sí, Yehad, algo más brevemente para despedirlo de esta reflexión que resulta necesaria, y es: expulsan a los palestinos de su tierra, donde han vivido de manera ancestral, de manera histórica, con tantos y tantos hechos que los conectan justo con esta tierra. Brevemente, la pregunta es: hay pueblos en el mundo que acompañan la causa palestina, que se indignan, que les hierve la sangre por una situación de estas, pero Claro, Israel sigue adelante. ¿Qué tendría que pasar entre pueblos y gobiernos para que se detenga de alguna manera? O desde la diplomacia, o desde la misma Naciones Unidas, aunque hay tantas y tantas resoluciones. Bueno, yo pienso que la tranca principal es Estados Unidos. Estados Unidos es la que utiliza el veto contra todas las resoluciones de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU. Y Estados Unidos es el que suministra armamento y dinero a Israel. Yo me atrevería a decir que Israel es un estado más de Estados Unidos. Y los israelíes, el movimiento sionista, tiene un poder tan fuerte en Estados Unidos, prácticamente deciden quién es el presidente y quién no es el presidente de Estados Unidos. Manejan los medios de comunicación, la banca, todo esto son factores a favor del Estado de Israel. Estamos conscientes, estamos seguros también que hay la mayoría de las grandes de los pueblos del mundo están a favor de la causa palestina, y la mayoría de los países también. Pero lamentablemente los centros de poder económico, militar y medios de comunicación todavía están en manos del movimiento sionista y están a favor de Israel. Por lo tanto, mientras no rompemos esta ecuación, la situación podría alargarse. Gracias por ese análisis, por esas reflexiones. Muy buenas noches. Gracias. Lo despido vía telefónica. Gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.